Los quiero invitar a que pongan su mano sobre la cabeza, así. Ahora cierren los ojos y quiero que imaginen que ustedes, todo su cuerpo es un huevo. Sí, un huevo. Y quiero que imaginen que toda la gente que está a su alrededor, este teatro entero, incluido yo, somos todos un huevo. Algunos huevos más café, otros más amarillos, otros más blancos, otros más azules, unos más grandes, otros más chicos, algunos más gastados, otros más nuevos. Pero al final somos todos un huevo. Hace un par de semanas me tocó hacer huevos revueltos para muchos amigos. Y en ese proceso tuve que romper muchos huevos. Y me pasó que uno de esos huevos me costó más romper que los otros. Y en ese momento me di cuenta que los humanos somos como los huevos. Y para explicarles por qué, déjenme contarles mi historia y lo que aprendí de las personas y los huevos. Pueden abrir los ojos los que siguen con los ojos cerrados. Yo he tenido dos grandes crisis en mi vida. La primera fue hace 12 años, cuando tenía 23. Y la segunda la estoy viviendo ahora mismo mientras estoy en este escenario. A mis 23, en mi primera crisis, terminé hospitalizado en la UTI con riesgo vital. Y hoy estoy acá. A mis 23 la enfrenté con mucha rabia, con frustración, incluso con resentimiento. Y hoy estoy en paz. A mis 23 estuve a punto de perder mi empresa. Y hoy la perdí. Y quiero contarles por qué hoy puedo estar parado acá, en mi crisis más importante de mi vida, y no estoy internado en la UTI. Un huevo tiene una membrana. ¿Se han dado cuenta que está justo abajo de la cáscara? ¿Se han dado cuenta? Ya, esta membrana permite que cuando el huevo se golpea, se trice, pero no se rompa. Y bueno, por eso que me costó tanto romper ese huevo al principio. Y así como ese huevo, yo hoy día estoy trizado. Pero gracias a mi membrana me permitió mantenerme siendo un huevo y no romperme en el camino. Yo veo de alguna manera a la cáscara como al ego, como esa imagen que proyectamos de nosotros mismos. Y a la membrana como esa conexión más profunda que tenemos con nosotros mismos. Y desde hace muchos años que he estado trabajando con un equipo maravilloso en construir una empresa que pueda generar impactos, que pueda aportar. Hemos armado todo un modelo de desarrollo, un modelo regenerativo, que trabaja con comunidades rurales, que ayuda a limpiar ecosistemas, que agrega valor, que crea productos innovadores. Y lo hemos llevado al mundo. Lo llevamos a miles de puntos de venta, a más de 15 países, trabajando con gente de Hollywood, con las marcas más reconocidas del mundo, incluso con Leo Messi. Pero cuando todo eso, este año, se trizó, me di cuenta que yo no estaba siendo sostenido por nada de eso. En gran parte, todo eso estaba fortaleciendo mi cáscara. Y a mis 23 años yo ya había entendido que si uno se enfoca solamente en fortalecer la cáscara, uno se puede romper. Porque me rompí. Y a mis 23 años yo había entendido que tenía que fortalecer mi membrana. Entendía perfectamente qué es lo que tenía que hacer con mi membrana, las cosas que tenía que hacer para poder fortalecerla. Pero aún así, nunca le dediqué, o no le dediqué el tiempo suficiente quizás, o no el que me hubiera gustado, o en parte sí. Pero la vida, la velocidad del día a día, la presión que nos pone el sistema, la presión que nos ponemos nosotros mismos, hace que estemos tan apurados todo el día, haciendo, construyendo algo, yendo hacia ese éxito, que se nos pasa la vida y no nos damos ni cuenta
que ese foco, por más que en la cabeza lo tenemos claro qué es lo que hay que hacer, en la práctica no siempre lo vivimos. Me empecé a dar cuenta que muchas veces estaba sentado con amigos, por ejemplo, y en vez de estar ahí conectado, realmente escuchando y concentrado y conectado con mis amigos, estaba pendiente del celular, de lo que tenía que hacer después, de lo que venía el día siguiente, del gran proyecto que yo estaba construyendo, de cualquier cosa acá en mi cabeza. Y cuando me empecé a dar cuenta de eso, me di cuenta que necesitaba hacer un cambio, necesitaba conectar, primero que todo, con mi membrana y fortalecerla, y priorizar el trabajo en mi membrana, porque si eso lo hacía bien, probablemente el resto iba a fluir y probablemente todo me iba a acompañar. Así que empecé a enfocarme, como obsesivo que soy, en mi más principal prioridad, fortalecer mi membrana. Y empecé a hacer ciertos ejercicios. Cuando estaba con amigos, me propuse estar con mis amigos y conectar a un nivel más profundo. Y entonces dejaba el celular de lado y realmente estaba. Y empecé a notar que la conversación era más rica, empecé a notar que yo me sentía mucho mejor. Y cuando empecé a notar eso, empecé a atreverme con mi pareja, con la Dani, a mostrarme mucho más vulnerable y atreverme a ser vulnerable real con ella. Y eso le abrió la puerta a ella a también poder darme mucho más cariño. Y ese cariño me sacó de los momentos más difíciles en los que he estado. Y eso al mismo tiempo me hizo recordar que yo todo lo que hacía lo hacía para proteger la naturaleza. Pero todo el día estaba ocupado haciendo algo más y no estaba pasando tiempo en la naturaleza. Entonces empecé a pasar mucho más tiempo en la naturaleza. Y cuando pasaba más tiempo en la naturaleza, notaba que mi nivel de estrés bajaba. Y a medida que mi nivel de estrés bajaba, mi energía aumentaba, entonces empezaron a dar ganas de volver a conectar con el cuerpo y empecé a caminar descalzo y a correr descalzo por los senderos y por las calles y por todos lados. Y eso me permitió conectar con mi cuerpo. Y al conectar con mi cuerpo empecé a salirme un poco de la mente y de este camino al éxito y exitista que tenemos muy metido. Y al hacer eso empecé a dormir mejor. Y cuando dormía mejor, me sentía con más energía. Y empecé a querer nutrirme mejor y a comer mejor. Y empezó un círculo virtuoso que me empezó a acompañar y me empecé a sentir con la membrana cada vez más fuerte, con esa conexión más profunda conmigo mismo. Y por más que me llegaban golpes, yo me sentía que la membrana podía aguantar. Incluso llegué a fortalecer muchas relaciones que en una crisis como la que he vivido este año perfectamente se podrían haber quebrado. Y todo esto que estoy hablando, una de las cosas que más rescato es que lo puedo traducir en unos 4 aprendizajes que estoy seguro que todos de nosotros podemos llevarlo a nuestra vida. El primero es la conexión con el cuerpo. Estamos atrapados en nuestra mente, estamos todo el día pensando en qué pensará él de mí, qué van a pensar ustedes de mi charla en este momento, qué voy a hacer mañana. Estamos todo el día acá. Y es difícil salir de la mente. Y una de las mejores formas de salir de la mente es conectando con el cuerpo. En mi caso ha sido correr descalzo. Estoy seguro que todos tenemos una manera de conectar con el cuerpo. Yo he sentido cada pisada y esa pisada me genera una conexión muy profunda con lo que estoy pisando y conmigo mismo. Y eso hace que la mente se calle un poco. La segunda, la conexión con la naturaleza. La naturaleza nos da perspectiva, nos hace recordar que somos parte de algo muchísimo más grande. Y por lo tanto, nuestros problemas y nuestra propia voz interna y todas las cosas que vivimos pasan a tener una perspectiva, uno lo ve con perspectiva y pasa a ser más pequeño. Y nos sentimos conectados. La tercera, la conexión con nuestros seres queridos. Las relaciones profundas son las que nos sostienen. Y ha sido en los momentos más duros, cuando he estado literal en una esquina, así como en ovillito, llorando, desesperado, pensando que el mundo se iba a acabar, que un abrazo de mi pareja o una sonrisa de amigo o el cariño de mi familia es lo único que uno necesita y con eso es suficiente para pararse, cambiar la perspectiva y seguir adelante. No tanto consejo de tanto experto, tantos reels en redes sociales, solamente cariño, amor. Y por último, que algo que a mí personalmente me ha servido muchísimo, es el hábito de la reflexión. Estar todos los días, todo el tiempo, tratando de ser consciente de nuestras emociones. Normalmente, las emociones vienen del pensamiento y ese pensamiento probablemente venga de alguna interpretación. Si somos conscientes de lo que estamos interpretando, cambiamos la interpretación y probablemente nuestra emoción también cambie y nos permita salir de donde estamos. Así que al final,
todo este aprendizaje y todo este camino de ir descubriendo cómo ir fortaleciendo la membrana, también me ha hecho darme cuenta que las cosas más importantes en la vida son las más simples. Yo siempre pensaba que el propósito era lo más importante, porque el propósito te da una dirección, te da un camino hacia dónde ir, te da una razón de ser, y es lo que estamos muy acostumbrados a escuchar. Y el propósito es importante, pero es definitivamente insuficiente. En ese camino a ir descubriendo el propósito y en ese camino de ir viviendo nuestro propósito, la vida nos va a dar muchos golpes. Y tenemos que tener las herramientas para no rompernos. La vida al final tiene que tratarse de soñar y de vivirla apasionadamente. Tenemos una, que sepamos por lo menos. Entonces tenemos que tener una membrana fuerte y flexible. Así que les quiero dejar una pregunta. ¿Cuánto tiempo de sus vidas están realmente enfocándola en su cáscara? ¿Y cuánto tiempo y cómo están hoy día fortaleciendo su membrana? Muchas gracias. Gracias.